Buen día a todos ustedes. Aquí estamos en Encuentro con su palabra. Mi nombre es Marta Montoya Bencomo. El día de hoy vamos a continuar con el Salmo número 15. El día de ayer hicimos algunas modificaciones acerca de cómo este proyecto se va a llevar. Entonces vamos a empezar el proyecto con un versículo en relación con qué es la palabra de Dios y por qué el proyecto se llama Encuentro con su palabra. Leemos el Salmo, hacemos algunas aclaraciones, leemos la palabra y al final hacemos una declaración acerca de la sanidad, un versículo de sanidad, porque yo creo que todos tenemos necesidad de sanidad en diferentes áreas. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Gracias por acompañarnos. La palabra que es, un versículo que es en base a la palabra es Hebreos 4:12. Yo creo que es uno de mis versículos más favoritos. Y dice, de acuerdo a la traducción de la Pasión, dice, porque tenemos la palabra viva de Dios que está llena de energía como una espada de dos bocas. Incluso penetrará hasta lo más profundo de nuestro ser, donde el alma y el espíritu, los huesos y la médula se reúnen. Interpreta y revela los verdaderos pensamientos y los motivos secretos de nuestro corazón. Esa es la versión La Pasión. A mí me gustaría leerles ahora otra versión diferente que fue con la que yo me la aprendí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu y las coyunturas y la médula y juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Y la siguiente versículo, les quiero añadir solo uno más que es muy básico, pero es muy clave. Es el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Es en el Nuevo Testamento. Al principio, la expresión viva ya estaba ahí. Y la expresión viviente estaba con Dios, pero plenamente Dios. Es la versión de la Pasión. Y el versículo en una versión más regular dice, en el principio era la palabra y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo se refiere a Jesús. Jesús es la palabra y el verbo Jesús es Dios. Entonces es en base a la Trinidad, es en base desde Génesis. En el principio la palabra ya estaba ahí. Bueno, por eso se llama encuentro con su palabra. Si tenemos un encuentro con su palabra, tenemos un encuentro con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Entonces les invito a que escuchen la palabra de Dios el día de hoy, el Salmo 15, y que pueda esta palabra penetrar en sus corazones, que podamos abrazarla, que esta palabra venga a ser el escudo, que esta palabra sea esa espada de dos filos para cada uno de nosotros, porque necesitamos el discernimiento y la sabiduría para cada día. Leamos el Salmo número 15. Y el Salmo número 15 lo escribió David y es una canción poética. Y tiene un subtítulo que se llama Viviendo en el lugar de su gloria. Es un salmo pequeño, son solamente, 5 versículos, ya lo dije. Versículo 1. Señor, ¿quién se atreve a habitar contigo? ¿Y quién presume del privilegio de estar cerca de ti? Vivir a tu lado en tu resplandeciente lugar de gloria. ¿Quiénes son los que viven diariamente en la vida del Espíritu Santo? Versículo 2. Son apasionados y sinceros y siempre dicen la verdad, porque sus corazones son dignos de confianza. 3. Se niegan a difamar o insultar a otros. Nunca escucharán chismes o rumores, ni dañarán a otros con sus palabras. 4. Ellos hablarán apasionadamente contra el mal y contra los trabajadores malvados, mientras que elogian a los fieles que siguen la verdad. Ellos asumen compromisos firmes y los cumplen, incluso a un gran costo. Ellos nunca aplastan a otros con la explotación o el abuso y nunca serán traídos con un soborno en contra del inocente. Ellos nunca serán conmovidos y ellos se mantendrán firmes para siempre. Ese es el salmo. Vamos a hacer algunas notas y después leemos el versículo acerca de la sanidad. Entonces, yo creo que Dios nos invita a estar siempre en una presencia de paz, de bendición, de gloria, de gozo. Y es nuestra decisión habitar en la presencia de Él o habitar en otros ambientes que no nos dan vida, que no nos edifican. Necesitamos edificación y necesitamos ser de edificación a otros.
Entonces se pregunta, ¿y quiénes son los que viven cerca del Espíritu Santo? ¿Habrá alguno? Yo los invito a que ustedes tengan la decisión de vivir cerca del Espíritu Santo, que le llamen al Espíritu Santo cada mañana y decirle, Espíritu Santo, camina conmigo, que seamos amigos, que sea yo el primero que acude a tu presencia en cuanto haya una necesidad de cualquier tipo. Y después dice las características de aquel que habita en la presencia de Dios, el que vive en la presencia de Dios. Dice, son apasionados y sinceros. ¿Y qué tiene que ver la sinceridad? Porque la Biblia dice que Dios es verdad y el padre de mentiras no es Dios. El padre de mentiras es el enemigo de nuestra alma. Así como hay un Dios, hay un diablo. Y el nombre es Lucifer y era un ángel, el ángel de la alabanza, de la belleza, de las piedras preciosas, que fue arrojado del cielo porque se encontró envidia, se encontró maldad en su corazón. Quería ser tanto como Dios. Entonces hay Dios y hay un demonio. Y cuando eres de Dios, entonces hablas verdad. No hablas medias verdades, hablamos verdad. Y si aún tenemos dificultad en hablar verdad completa, pidámosle ayuda a Dios. Que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Hasta que la verdad habite en ti al 100% y en ningún momento seamos flexibles hacia la verdad y nos inclinemos hacia la mentira. Entonces, si tenemos esa debilidad, pidamos ayuda a Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, porque los corazones de los que habitan contigo son dignos de confianza. Tú te vas a dar cuenta que en tu caminar cerca de ti, trabajadores, amigos, familia, hay personas que son dignos de confianza. Y no porque sea humanamente posible, porque como humanos fallamos y tenemos sentimientos y emociones que a veces no son siempre alineados al corazón de Dios. A veces nuestros pensamientos o sentimientos se envuelven con base a las circunstancias. Pero cuando estamos habitados en la presencia de Dios, nuestros corazones van a ser dignos de confianza, porque el primer deseo de nuestro corazón va a ser honrar a Dios. Y al honrar a Dios, anhelamos honrar a Dios y a las personas. Porque si yo deshonro a una persona, deshonro el corazón de Dios también. Por eso el versículo 3 dice, se niegan a difamar o insultar a otros. Y nunca escucharán chismes o rumores, ni dañarán a otros con sus palabras. Entonces esto es una decisión. El no difamar, insultar, no es digno de uno mismo difamar o insultar. La primera falta de respeto que se hace cuando esas acciones se llevan a cabo es hacia uno mismo, hacia la naturaleza de Dios. Entonces, antes de que sea enviado a otra persona, cualquier persona, antes de que esa difamación, ese insulto saliendo de nuestra boca, de nuestras acciones, sea enviado, se insulta uno a sí mismo. Entonces no es solamente con la otra persona, sino es con uno y con el corazón de Dios. No seamos participantes de chismes. Si se llega a un chisme, que ahí termine. Que no sea llevado de uno y de otro y de otro. No seamos partícipes, tomamos la decisión. Y hay momentos que esos chismes se disfrazan de compasión falsa. Te voy a decir solamente por qué. Yo creo que todos tenemos el derecho a respetar la información de otros, personal, y si alguien más te quiere abrir su corazón con respecto a información personal, entonces consérvala en tu corazón. Y solo con el permiso de la otra persona o porque la otra persona ya lo ha dicho públicamente, lo podemos compartir públicamente, pero de preferencia que la misma persona comparta su propia información y no uno comparta la información de terceros hasta cuando sea posible, a menos que la persona esté en riesgo de vida. Ahí sí tenemos que compartirlo por el propio bien de la otra persona. Después dice, hablamos apasionadamente en contra del mal y de los trabajadores de maldad. Entonces no estamos de acuerdo con la maldad, no participamos en la maldad. Y cuando asumimos compromisos firmes, los cumplimos incluso a gran costo. Que el sí sea sí y el no sea no. Que no estemos entre, la palabra dice, o eres tibio, o eres caliente, o eres frío, porque tibio te vomitaré de mi boca. Entonces tenemos que ser radicales, o es el sí o es el no. Pero no podemos estar a medias tintas, a veces sí y a veces no, de acuerdo a la conveniencia de la situación. O es un sí o es un no. Nunca aplastarán a otros con la explotación, el abuso, ni serán sobornados. Yo creo que eso es relevante. No ser
vendidos por un bajo costo en cualquier situación, sino que al contrario nos mantendremos firmes para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no hay varianza, porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, cuando estamos permaneciendo en la palabra, permanecemos firmes, porque la palabra nos sostiene, nos sustenta, nos lleva, nos acarrea, es la roca bajo nuestros pies, es el refugio que nos protege en medio de una tormenta. Entonces, la invitación a escuchar la palabra, a tener el encuentro con su palabra, es para nuestro propio beneficio. No es para el beneficio de Dios. Dios es la palabra, pero es para el beneficio de uno mismo. Que no corramos solamente en emergencias. Y si corremos en emergencia, qué bueno que corremos en emergencia a la presencia de Dios. Pero que aprendamos a correr a la presencia de Dios cada mañana, independientemente de las circunstancias. Sino solamente correr a la presencia de Dios porque lo amamos, porque Él es nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestro presente, nuestro futuro, nuestro porvenir. Amén. Entonces es Salmo 15, solamente 5 versículos. Ojalá te tomes un tiempo para escuchar la palabra, para declararla, para hablarla. Y el último versículo que vamos a leer es un versículo de sanidad. Todos necesitamos sanidad. Lo sepamos o no lo sepamos, necesitamos sanidad. Hasta que las personas vean a Cristo en ti resplandeciendo, entonces estamos llenos de la gloria. Pero todavía nos falta mucho para llegar a la perfección, ¿cierto? Y este versículo viene del Salmo 118, versículo 17. Viviré y no moriré, sino viviré y declararé las obras del Señor, de nuestro Dios. Es una declaración, no es una pregunta, es una declaración, es una con un signo de admiración. Viviré y no moriré, sino viviré. ¿Y para qué voy a vivir? Para declarar las obras de Dios. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por la audiencia que nos está escuchando. Gracias por cada persona que se une a nuestro proyecto. Encuentro contigo mismo, encuentro con su palabra, encuentro con la palabra que es viva y eficaz, que es cortante, que es más punzante que una espada de dos filos, que penetra, discierne los pensamientos y las actitudes del corazón y separa el alma del espíritu. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre. Gracias porque tu palabra, al principio era la palabra y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y la palabra es Jesús, Jesús encarnado. Y gracias por la palabra en el Salmo 115. Padre, yo llamo en el nombre de Cristo Jesús en este día a cada persona que nos escucha, que tú seas, Espíritu Santo, levantando sus corazones, llenos de ánimo, llenos de tu presencia, llenos de que los envuelvas en tu presencia con la paz que sobrepasa sus pensamientos, sus entendimientos, que sea una paz que sobrepasa las circunstancias que son temporales. Toda circunstancia que nos rodea es temporal, pero lo que es eterno y para siempre es la presencia de Dios, que no cambia y no hay variación. Yo te invito, Espíritu Santo, a que tú vengas a cada uno de ellos y los envuelvas en esa protección, en esa seguridad, en ese lugar donde ellos pueden estar protegidos en contra de toda maldad, en contra de toda persecución. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús la palabra de sanidad, que ellos van a vivir y no van a morir. ¿Y van a vivir para qué? Para declarar las obras de Dios, para declarar la mano de Dios sobre sus vidas, para declarar los milagros y los prodigios sobre sus vidas y las vidas de sus hijos y los hijos de sus hijos. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y yo declaro prosperidad. Yo te bendigo con la presencia de Dios que vaya delante de ti como un poderoso gigante y su gloria sea tu retaguardia. Yo declaro que ningún arma forjada en contra de ti prosperará, sino yo declaro la gracia y el favor de Dios sobre tu vida, que vaya de aumento en aumento ante los hombres, cubierto con la presencia de Dios. Yo te bendigo en esta hora y deseo que tú tengas un encuentro con su palabra, un encuentro con Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, que tengas un día lleno de su presencia, lleno de bendiciones. Fija tus ojos en el autor y consumador de tu fe, que es Jesucristo, tu Salvador y tu Sanador, tu Redentor, el que trae provisión, el que trae sanidad, el que trae esperanza, el que trae ánimo, el que te ama incondicionalmente. Yo te bendigo para que tu fe crezca y vaya en aumento, para que Él ponga en tu corazón el querer como el hacer su perfecta voluntad, buscar su palabra, buscar su presencia. Te bendigo a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente salmo. Que tengan un buen día.